Hola, hola. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis de carta natal de nuestro presidente Alberto Fernández, escuchando la entrevista que tiene en la caja negra. Así que, bueno, iniciemos. Bueno, hacemos el cambio de escena y acá tenemos la carta de nuestro presidente Alberto Fernández que tiene una dominante de elementos bastante equilibrada, repartida entre los cuatro. Así que entremos directamente a la entrevista. ¿Está ¿Está para para reelegirlo, reelegirlo, presidente? presidente? Estoy, pero me ayudaría mucho más que no me trates de usted. Bueno, no voy a tratar de no tratarlo de usted. Bueno, No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero evidentemente va a ser recordado como el presidente de la pandemia, ¿no? ¿Qué evaluación hace, no? Lo bueno que puede contar de, según usted, qué hizo y qué autocrítica hace. yo muchas veces vivo pensando cómo voy a contar la historia. ¿Cuál voy a contar yo? Porque la verdad es que hay muchos testigos de la historia, pero el que estuvo en el lugar que me tocó estar fui yo. Y es un lugar difícil, ¿eh? Yo no sé si en mi vida volveré a vivir 2 años tan difíciles como estos. Porque vos te sentís definitivamente el dueño de la situación, el que tiene que poner la cara, el que tiene que manejar el barco, el que tiene que poner todo, el ser responsable de todo. La verdad es que yo tengo la íntima tranquilidad de que dejé todo lo que pude poner lo puse. Y eso se nota en las ojeras, en el cansancio, en la gordura, porque la ansiedad a veces va por ese lado. Y siento que es un escenario muy difícil, porque en un mundo que se dio vuelta de la noche a la mañana, nosotros pudimos poner de pie una Argentina que estaba fulminada. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? No es una Argentina que estaba bien, era una Argentina que estaba fulminada. Hubo que reconstruir el Estado, hubo que volver a poner la salud de pie, y todo eso hubo que hacerlo en tiempos de mucha urgencia, con pocos recursos y con mucha urgencia. Y yo creo que cuando miro para atrás, la tranquilidad que tengo es que puse todo, di todo. Noto en él un semblante, una imagen muy jupiteriana de cierta cuestión de positividad o fe o algo más sosegado. No esperaría algo tan tranquilo de alguien Sol en Aries, Luna en Acuario, pero al tener un ascendente Piscis y un medio cielo en Sagitario con Júpiter ahí, la imagen jupiteriana que da con cierto tono de ideales de un futuro próspero, que está bien, son cosas casi necesarias para un presidente, pero esta imagen más, como decía, esperanzadora o positiva, también le jugó muy a favor a la hora de conectar con la gente en los tiempos de pandemia, siendo el referente de direccionalidad del país. Sí, lo venía pensando lo mismo, pero lo venía pensando por el ascendente en Piscis, como un semblante mucho más suave. También lo noté, no sé si tan entusiasta como puede llegar a ser algo más jupiteriano o más de la alegría. Lo vi de hecho como reventado, ¿no? En el sentido de que pasó por una situación bastante complicada y mucho de lo que dice de la responsabilidad y del darlo todo, bueno, no paro de ver ese sol con Saturno en cuadratura y un descendente en Virgo, ¿no? Digo, para lograr ese ascendente en Piscis, cierta noción de lo virginiano en el sentido de, bueno, lo doy porque es lo que hay que hacer, en el sentido de lo saturnino que está ahí, que también está ligado con el Sol. Bueno, como que esa triada de Virgo, Saturno en Capricornio y Sol se ve cuando él dice, bueno, lo di todo, yo sé que lo que pude dar lo di, y hablando mucho de la responsabilidad, ¿no? Como de una posición, bueno, de alguien que se hace cargo. De ahí, si lo hizo o no lo hizo, no lo sé, yo estoy escuchando lo que él emana en sus palabras. Agenda, pero me interesa charlar con usted de una agenda que tiene que ver más con la juventud. Hay distintos indicadores que hablan de lo mal que lo pasan en muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la pobreza. Chicos de 0 a 14 años, el 58% de los chicos están en la pobreza. Nosotros recibimos un país con un 36% de pobreza y en la Argentina, cuando empieza la pandemia, había 36, 37 puntos de pobreza. Y los chicos de 14 años afectados por la pobreza están en familias que están en situación de pobreza. Y fueron chicos que además se vieron afectados porque dejaron de ir al colegio y muchas veces el colegio es el lugar donde se alimentan los chicos para muchas familias. Sus padres a veces trabajan en informalidad y en la informalidad perdieron el trabajo. Y hubo que reconstruir un Estado que saliera en procura de defender a todos ellos. Así nació la tarjeta alimentar. Así nació el plan contra el hambre. Yo pensé el programa contra el hambre como algo que nos iba a unir a todos. Ni eso nos unió. Yo siento que hay un sector de la Argentina al que no le conmueve saber que el 60% de los chicos de menos de 14 años son pobres. Y no los conmueve, no tienen la vocación de venir y sentarse y decirte, pero más allá de lo que piensen, vamos a arreglar esto, porque esto está mal. Pero nosotros hicimos un trabajo muy fuerte. Nosotros ahora poco a poco vamos a estar recuperando
la presencialidad del colegio. Entonces, en alguna medida, esas cosas van a volver a ordenarse, porque los chicos van a volver al colegio, allí tendrán su almuerzo, su merienda, su desayuno. Ahora, hay otro problema también en la juventud que a mí me preocupa, que tiene que ver con esa frustración de no vivir la juventud. La juventud es una etapa enorme, hermosa en nuestra vida. Es la etapa donde como que nos animamos a todo, no especulamos. Uno conoce el amor a los 18 años y se entrega, y uno encuentra el amor a los 50 y lo calcula 3 veces. Bueno, eso que le pasa en el amor, pasa en la vida cotidiana de los chicos. Y lo que siento es que durante 1 año y medio, 2 años casi, le tuvimos que decir, olvídense de la aventura. Y eso es muy frustrante para los chicos, y yo lo entiendo. Ahora, ¿cuál era la alternativa que teníamos? Pues no teníamos alternativa. A mí lo que me gustaría que cada uno de los chicos que nos está escuchando sepa que en verdad no los encerré, los cuidé, que lo que quise fue cuidarlos. A muchos chicos le hicieron creer que en verdad uno es un tirano que los encerró. Y en verdad nada tengo de tirano, nada tengo de dictador. Soy el tipo más democrático y liberal que creo que existe en términos de derechos personales, derechos humanos, derechos individuales. Un par de cosas que noté son, primero, el trígono entre Mercurio y Júpiter, la oratoria vinculada a los valores de justicia y de moralidad, de ética, más sagitarianos por ahí, y también la capacidad de mantener un discurso ligado a esos valores y hablar en tramos largos. Es una respuesta larga la que está dando esta capacidad mercurial jupiteriana de, hablando así, simplemente hablar mucho. La luna en Acuario también. Pero sobre todo esto, pienso en él que es abogado y que es docente también en la Facultad de Abogacía, que tenga a Júpiter y a Sagitario en el medio cielo, esta cuestión de la vocación relacionada a la justicia y a la enseñanza, eso es clarísimo, con Mercurio ahí, con la oratoria y la capacidad de conectar las palabras mercuriales con los principios y valores éticos y por ahí morales de Sagitario. Eso se lo nota que lo capitaliza muy bien. Y otra frase que me llamó mucho la atención es cuando habla de el plan alimentar, que él dice, con este plan yo pensé que íbamos a unirnos todos. Y veo el ascendente en Piscis, esta cuestión de que el destino del ascendente Piscis, la situación a la que arriba el ascendente Piscis, es una situación en donde se unifica un colectivo, digamos. Sí, yo también anoté lo que él decía de la conmoción y de cuidarlos a todos. Lo pensaba también por la luna en Acuario, ¿no? Como esa conjunción entre una luna en Acuario que considera el colectivo y un ascendente en Piscis que hace una noción de la sensibilidad de la sociedad, de las personas, donde no hay un borde, sino como que es más bien una entrega. Bueno, me hizo pensar en eso, esa conjunción, luna en Acuario y ascendente en Piscis. También en un momento dice, bueno, soy el tipo más democrático y liberal. Y bueno, me hace pensar esto que estabas diciendo vos primero, del Júpiter en medio cielo. Medio cielo es el punto que está arriba, que claro, es un punto de mucha visibilidad y fortuna, por decirlo de una manera, en lo que es lo social, ¿no? Como en lo más, como esa persona, o sea, en este caso Alberto, para el público, como un punto clave de alcance social, digamos, por algo es presidente y no otra persona. Y que esté en Sagitario y que sea Júpiter también tiene mucho que ver con una ampliación de las creencias según a un ideal, según a un moral, como eso muy visible y muy importante en su imagen y en su forma de actuar, digamos. Y esto que mencionabas de la imagen en relación al gran público del país, me hace pensar en que para gran parte de la población, la que lo sigue más apoyándolo, la actuación que tuvo durante la pandemia, durante un gran tiempo, tuvo una imagen de algo muy responsable y muy dador de sentido. Bueno, estamos todos juntos en esto, el sentido es este, casi como un líder por inspiración y no líder por autoridad represiva, digamos. Esa cuestión de la casa 10 relacionada con algo del orden del liderazgo, con Júpiter ahí, y bueno, no está en aspecto con el Sol, pero también ahí la solaridad cumple un papel importante a la hora de ocupar un lugar de líder. Y algo que quiero decir, antes de pasar ya a la otra escena, es que él en un momento dice, problemas en la juventud,
Claro, y cuando él dice eso, después explica a qué se refiere y claro, y se entiende que él habla de, bueno, problemas de lo que se pensaba socialmente desde personas más jóvenes o hacia personas más jóvenes, pero él ubica el problema en la juventud, en lo que dice, y eso me hizo pensar que, claro, si él ubica eso desde un principio, aunque luego lo explique, es muy probable que el resultado haya sido un problema en la juventud en el sentido de para contra él, que él después dice, bueno, no es lo que yo quería, o no lo dice así exactamente, pero dice, bueno, mi intención era cuidarlos. Y claramente, si hubo parte de la juventud que se hizo problema ante esta situación donde él era presidente en un momento de pandemia, bueno, claramente su dicho remite mucho a eso, digamos, a ese problema, que no está en la juventud, claramente que no, pero es lo que él dice desde su inconsciente. Sí, algo de eso se manifiesta. Hay mucha gente que tiene cierto resentimiento que proyecta hacia él, como si él fuese el que los encerró, digamos. Y cuando él lo nombra algo así como que le apena que no hayan tenido la posibilidad los jóvenes de vivir la aventura de la juventud. Y me hace pensar nuevamente en ese Sagitario, en la noción que tiene él de lo que es tomar el riesgo de la aventura en la juventud. Lo debe haber vivido así él en su juventud y por eso tiene ese registro. Sí, algo de lo que me parece importante lo que dijiste recién, que es lo que yo no quise decir. No creo que los jóvenes hayan proyectado en él, sino que esto que yo estoy señalando, lo que él dice, habla de su inconsciente. De alguna manera él lo emanó y él creó eso. Por eso digo, seguramente hay personas jóvenes o una cierta parte de la juventud que resultaron problemáticas desde su perspectiva porque es algo que él mismo está creando cuando dice problemas en la juventud. Eso me parece muy clave, porque no es lo mismo que él lo diga y que sea una creencia desde su inconsciente, desde los valores de su palabra, a que los jóvenes proyecten en él algo. Me parece que el foco es bueno, en la escucha de lo que él está diciendo y no tanto en la juventud, justamente que es lo que él mismo quiere crear, digamos, el foco en la juventud cuando no es así. Sí, es muy probable que sea así como decís, que haya sido una cuestión especular, de espejo, de que él lo haya emanado y entonces le vuelva rebotado. Otro de los parámetros que tienen que ver con la juventud es el tema del trabajo, ¿no? Hay más jóvenes desocupados. Comprar una casa está muy difícil para estas generaciones. Alquilar, o sea, superó la inflación, el precio del alquiler. Entonces es un combo bastante complicado, ¿no? Nosotros estamos trabajando por el empleo joven y estamos trabajando mucho para devolverle casas a los que necesitan. Nosotros en pocos días más vamos a ver entregadas, desde que yo asumí, 20.000 viviendas. De aquí a fin de año va a haber 100.000 casas en construcción, que generen 300.000 puestos de trabajo. Y acabamos de sacar un plan donde le decimos a las pequeñas y medianas empresas que necesitan empleados que por lo menos tengan educación secundaria terminada, que, bueno, que esos empleados, que tienen que ser chicos de entre 17 y 24 años, creo que es la edad, el 75% del sueldo se lo va a pagar el primer año el Estado. Y lo que buscamos es que vuelvan a tomar jóvenes. Se inscribieron el primer día 70.000 empresas para darle trabajo a esos chicos. Y con las casas, nosotros estamos construyendo casas por el Procrear, que la tasa es cero. La deuda se te actualiza como se te actualiza el salario. Y la tasa de interés es cero. Y nosotros estamos permanentemente dando créditos a gente joven que tiene muchas dificultades con sus ingresos para acceder a los bancos. Estamos trabajando en eso. Algo que me parece a recalcar, que él, algo vos habías dicho de esto de, bueno, muy sagitariano en el sentido de, bueno, verlo medio positivo, que es lo único que hace, ¿no? Como, bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, lo que hicimos, pero a la hora de comunicarlo es muy capricorniano y me hace pensar en el Sol, cuadratura Saturno que tiene, porque es muy serio. Y a la vez, al principio de la entrevista, él le dice, si me hablas de usted, preferiría que no, o una cuestión así más de chiste, más de acuariano joven, más de un señor grande que es más dado, más joven, más chispita, por decirlo de una manera. Y a la vez tiene una manera de decirlo a las cosas muy serias, como tomando un papel, una función, como bueno, presidente del país, como con mucha seriedad y bueno, viendo todo lo que sí hizo, ¿no? Eso me parece muy importante porque tiene mucho que ver con el Júpiter que veníamos hablando, el Saturno, el Sol, y digamos es muy visible eso, esas distintas polaridades, ¿no? Como algo más juvenil y a la vez algo muy serio e incluso a veces medio
no deprimido, pero sí como muy, muy bajo, muy bueno, muy serio. Sí, veo lo saturnino, pero también veo que tiene a Venus y a Tauro en la casa 3 y que ese Venus está en un trígono con ese Saturno. Y pensaban que su comunicación, su casa 3, es un poco lenta, digamos, no lenta como Pausada. alentada, sino pausada, sostenida y también agradable, es decir, tiene evidentemente facilidad para tomar el lugar de alguien diplomático, como tiene que ser un presidente que, bueno, o como se supone que le conviene ser un presidente que da una imagen agradable y diplomática, muy armónica también con la cuestión jupiteriana de la que hablábamos antes. Y este Saturno en trígono con el Venus que decía, por ahí tiene ese tono más pragmático, serio y un poco más lento, que lo veía relacionado con lo que mencionabas vos. Y un detalle que me llama la atención también es que, claro, él está hablando de su equipo, No, siempre en plural. de trabajo, y está hablando mucho en plural. Sí. Y me hace pensar mucho en el ascendente Piscis y en la luna en Acuario, en contraposición a un Sol en Aries, que arquetípicamente sería todo lo contrario, muy yo, pero claramente en la posición en la que está él, que bueno, también en un momento fue jefe de gabinete, si no me equivoco, también en una posición de cabeza de un grupo, es como que la cabeza iniciadora de Aries al servicio de una grupalidad Piscis Acuario. Hay un cambio en el consumo. Los medios, digo, comparten hoy con otras audiencias, con otras plataformas, pero uno ve a la política y la política siempre habla de los medios y no habla de lo digital. ¿Usted mira lo digital o no? ¿O solamente mira los medios? ¿En qué canal sale esto? No, bueno, le pregunto. No, yo conozco. Mirá, yo he descubierto todas estas vías alternativas nuevas, que ya no son tan alternativas, porque tienen un nivel de difusión muy expandido. Lo he conocido por Tani, por mi hijo, porque él es un usuario. Y está claro que hay una generación que abandonó la televisión definitivamente. Hay una generación que se maneja en las redes, que consume mucho YouTube, que es una forma de consumir a la carta. Hay claramente una forma de comunicación que se da digitalmente que tiene algo muy, muy ventajoso, que es la democratización. Porque con muy poco vos podés llegar a mucha gente. Y en un sector de la juventud, me consta porque lo averigüé, llegas mucho. Sos alguien a quien los jóvenes te han puesto la mira como alguien que le aporta con su programa algo a ellos. Y cosas muy variadas además, no política esencialmente. Y me doy cuenta que hay una selección de la juventud por estas vías alternativas. Yo creo que esa democratización es muy valiosa. Hay en las redes también un riesgo, que esa democratización permite cualquier cosa. Permite un trabajo intelectualmente honesto, que hacen muchos, permite mentir, permite generar ruidos, mete muchos ruidos. Y lo que pasa es que eso, que era algo que pasaba en las redes y pasaba en este sistema alternativo comunicacional, ahora está también en los medios de comunicación. Pasa exactamente lo mismo. Todo esto que habla acerca de las redes sociales y todo el énfasis que hace respecto a la llegada a los jóvenes que tienen las redes sociales, sumado a la valorización que hace de la democratización de la información que representa Internet y las redes sociales, esta cuestión de que cualquiera con pocos recursos puede generar contenido, la veo muy relacionada a la luna en Acuario en casa 11, opuesta a Urano y en cuadratura a Neptuno. Si bien es una persona muy mayor, muestra interés en impregnarse de cuestiones acuarianas como son las redes sociales e internet y a tal vez no sentirse incómodo ahí, sino más bien cómodo a pesar del gap generacional, digamos, de la distancia generacional y de mucha noción de cuál es la influencia que eso tiene en las grandes masas de gente que se puede vincular a la luna y también a lo transpersonal, a lo uraniano y a lo neptuniano. Si mi madre escucha que dijiste que era una persona muy mayor. Lo es. O sea, es un... Te mata. ¿De qué año es? Del 59. Te mata. Este es para vos, Ceci, para que escuches. Arre. Volviendo a lo que estabas diciendo. Sí, me parece que esto como de, bueno, ir investigando, ahí está las cuestiones más de internet, es algo muy acuariano. No veo tanto la relación con Neptuno y Urano. Puede ser sí cuando tiene que ver con el hecho de, bueno, de lo que le repercute a él, que es para él, digamos, que se implica porque esa información tiene que ver con él, con algo más leonino y también por algo más escorpiano de
bueno, necesitar ir hacia esas profundidades, ir a ver, digamos, lo oculto, lo necesario en la internet que le genere más alcance, creo yo, no lo dice, pero me parece que sí. Cuando dice, bueno, de las mentiras, dice, bueno, también te permite mentir. Digamos que yo me lo imagino a un tipo que si tiene tiempo en algún momento está ahí chusmeando a ver qué pasa más allá de las cuatro paredes de su lugar en la Casa Rosada. Sí, yo no lo había asociado tanto a los signos de Urano y Neptuno por la cuestión generacional que tienen, sino más bien con que si la luna está vinculada por aspectos a esos arquetipos, algo de su mundo interior, de su registro identitario más subjetivo, también está vinculado con estos planetas de lo transpersonal y de lo generacional, lo colectivo. Sí, por una cuestión de la memoria, digamos, lo lunar, bueno, una memoria que conecta con esa energía neptuniana escorpiana, Urano en Leo, y esa T cuadrada es un triángulo así en rojo, que se arma y bueno, claro, cierta conciencia de lo que esos planetas en esos signos simbolizan. En el tema cripto, ¿hay un equipo de, no sé, de presidencia o de su gobierno mirando eso? Criptomonedas. Ujú. Hay una enorme discusión, hoy estuve con el presidente del Banco Central hablando de eso. Hay toda una enorme discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas, no solo en Argentina, es un debate mundial, ¿eh? Y debo confesar que es un tema de cuidado. En mi caso, de cuidado por lo desconocido y porque uno no entiende exactamente cómo se materializa esa fortuna. Esta duda que tengo yo la tienen muchos en el mundo. Por eso no termina de expandirse el proyecto o el sistema. Pero es un tema a considerar porque hace 20 años atrás nadie pensaba que YouTube iba a ser lo que es. ¿Pero pensaría en una cripto como moneda de curso legal en Argentina como hizo El Salvador o en una moneda digital como hacen muchos bancos Es que centrales? todo es posible. Dicen que la ventaja de eso es que el efecto inflacionario se anula en gran medida. También es cierto que genera inseguridad porque ya se han verificado algunos defalcos y algunas estafas con la utilización de criptomonedas. Es un tema de cuidado. Yo no quiero aventurar demasiado porque ahí se mezclan cosas. Se mezcla lo económico, lo tecnológico, la transparencia y lo no transparente. Pero no hay que negarse, porque tal vez es un buen camino. La mayor ventaja que para nosotros tendría es ese sentido de algún modo contener lo inflacionario, porque es una moneda de algún modo dura. En lo que estaba hablando de las criptomonedas, para ser alguien tan acuariano, como que esto de, bueno, chusmeo un poquito, meto el piecito, pero hasta ahí. Tipo, no, mucho más no, como no indagar demasiado. Ahí las palabras que usó, bueno, de cuidado, por lo desconocido, como que ahí se le juega una cuestión muy de lo que venimos hablando de lo saturnino y jupiteriano, muy dogmático. Y a la vez como, bueno, la materialización, que nombró en un momento también, como algo de, bueno, chusmeo, a ver qué pasa, hablo con el Banco Central, lo hablamos, pero no me aventuro, no voy más allá de... No lo dice así, pero dice más o menos de lo que cree él, ¿no? Porque empieza a separar, de no mezclar las cosas, ¿no? Como de, bueno, la economía por un lado, la tecnología por el otro, y esa cuestión como media fragmentaria, que puede ser algo muy mercurial de su sol y a la vez muy geminiano y también acuariano, pero todo muy ligado a algo muy estructurado que es muy dogmático, muy de las creencias y saturnino, capricorniano que tiene ahí. Y bueno, si ustedes ven el dibujo van a ver que está todo muy relacionado. Es difícil pensar solo de algunos puntitos como si estuviese separado, digamos, ¿no? En una frase ya se nota las conjunciones planetarias. Uno de los temas de interés también tiene que ver con la marihuana, ¿no? Se viene la marihuana medicinal e industrial. ¿En su gobierno se va a presentar el proyecto para despenalizar la recreativa? Como yo promoví la ley del aborto, me parece como que todos se sienten tentados a avanzar sobre mí con el tema de la marihuana. Hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido que discutamos a esta altura. Primero, que el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga genera perjuicios a la salud. Habría que preguntarse, y esto no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud que hace la marihuana es mayor o menor que el daño a la salud que hace el tabaco o el alcohol. Porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana. Y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones. Un chico de 18 años puede toda la noche tomarse una botella de gin y no hay restricciones. Y es un problema. Ahora,
Cuando a mí me invitan a esta discusión, la primera tentación mía es decir, bueno, debatamos, pero sin hipocresías. O sea, lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado. Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Yo esa pregunta me la hago siempre. Si yo parara acá mi respuesta, vos decís, este tipo va a legalizar la marihuana. Yo creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Yo creo que nosotros ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos, con fines medicinales. Estamos promoviendo el cáñamo con fines textiles, de producción textil. Y tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. Ahora, los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los mayores responsables del problema. En todo caso, el problema serán los traficantes, que como son parte del crimen organizado, tocan resortes del poder para evitar ser perseguidos, acá y en el mundo. Por lo tanto, yo sigo con mucho interés y mucha atención lo que pasa en Uruguay. Y hay que prestarle atención. Y es un debate que está muy bien que lo demos. Pero hay que darlo partiendo de la premisa que yo propuse. ¿Y puede ser que lo dé en su presidencia? Yo no tengo ningún problema en generar estos debates. Yo en esas cosas, la verdad, yo soy un tipo en todas esas cosas soy alguien muy liberal. Y creo que finalmente cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. También dañarse, ¿eh? Lo que sí el Estado tiene que decirle es advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros. Bueno, nuevamente, bastante extensa la respuesta que dio y yo recalco mucho lo mesurado que es a la hora de hablar. Tiene mucha noción de qué palabras usar y qué decir para que ni salte una térmica innecesaria, no excederse y que de repente reviente algo sin querer, ni tampoco jugarla de excesivamente tibio. Me llama mucho la atención esa combinatoria que nuevamente la asocio con esta cuestión liberal que él tiene, muy de Aries y de Acuario, valorar la libertad, digamos, sobre todo con la luna en Acuario. También podríamos asociar a Sagitario con algo del orden de la libertad, pero por ahí es una libertad no tan social, sino más bien filosófica, digamos. Y a la vez combinado con que ese Mercurio también está en una cuadratura con Saturno. Entonces, esta ideología más bien liberal y abierta, acuariana, y con algún tinte de Aries también, está esta cuestión también súper mesurada de lo capricorniano relacionado con Mercurio, y en la combinación de los dos da algo súper diplomático. Es cierto que no se le escapa una, pareciera en realidad, porque como que ordena muy bien sus palabras, pero hay cosas que ha dejado sueltas. Y también noto que él habla desde un nosotros, todo el tiempo es lo que vos habías señalado antes, y hace como realmente toda una bola, o sea, empieza a hablar, la abre, digamos, continúa, y cuando cierra, bueno, dice, pero dentro de lo que yo, él usó una palabra que ahora no me la puedo acordar, pero era dentro de lo que él había referenciado o propuesto, por decirlo así. Y yo lo escucho y digo, claro, él habla mucho del no, digo, bueno, pero como si él no tuviese posición o lugar para decir, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Lo que sí sería un sol en Aries, como alguien que va. Se convirtió todo tan pisciano y todo tan dogmático, bueno, de la posición que él tiene como presidente para los jóvenes y para los demás, que está bien, es lo que, o sea, es su función, pero nunca habla de su solaridad, ¿no? De, bueno, lo que él va a hacer, ¿no? Con cierta seguridad que podría usarla, digamos. Tiene un sol, como dijimos, ¿no? El sol Saturno, en Capricornio, un sol en Aries, digamos, podría tener otra posición más singular. Y siempre se le escapa, bueno, un nos, o lo que vamos a hacer. Está bien, cualquiera va a decir, bueno, pero es el presidente, se maneja con su grupo y no desde su posición, desde su poder, digamos, ¿no? Desde su capacidad. Yo entiendo igual que es así, digamos, que es desde un partido, pero nunca en sus palabras habla de sí, salvo el final. Al final recién ahí sí, pero al principio era todo, bueno, muy desde el nos. Entonces todo muy pisciano, muy acuariano también, y en su forma de hablar y las cosas que dice, me pasa que sí, sinceramente me aburre un poco. Y digo, claro, ¿dónde está esa energía ariana? Y bueno, de estar más en su energía
mercurial, ¿no? Como que ese sol, Mercurio, habla más de un sol intelectual. Entonces no tanto del fuego, de poner el cuerpo, sino más del intelecto, ¿no? También sumándolo a su luna, que también es una luna de aire. Hay algo de la función del presidente que le exige cierta cuestión despersonalizada, de alguna manera filtrar sus opiniones más personales y subjetivas en pos de mantener cierto semblante unificador, por decirlo de alguna manera. Me hace pensar esta cuestión también que no solo es que tiene una dialéctica más bien lenta, que lo pienso en relación a ese Casa 3 en Tauro, sino que al estar Venus ahí aparece esta cosa más mesurada, por ahí referido a algo libriano, más diplomático, y en trígono con Saturno también, muy limitado, autolimitado, que yo creo que él lo usa como un valor, como algo a capitalizar en su posición de presidente. Digo, le sale bien. Una de las medidas que tomó fue el tema del cambio de género no binario en el DNI, ¿no? ¿Cómo tomó la decisión de DC? Dani, verdad. Porque DC es un nombre que él usa, su nombre artístico. No, bien. Es su vida. Yo en eso, yo lo que quiero es que él sea feliz. Yo lo que me doy cuenta es con qué poco uno puede hacer feliz a mucha gente. Me acuerdo que fuimos a comer a 900, que era un restaurante que estaba enfrente de la Facultad de Derecho. Y desde ahí me planteó su problema sobre su sexualidad. Y la verdad que yo le dije, bueno, está bien, ok, pero hablemos de la facultad, que es de lo que me preocupa. Porque lo que yo quería que él entendiera era que esa era una definición de él, no era un problema mío, no es un tema mío. Yo lo voy a amar siempre, sea lo que sea. Es mi hijo. Yo te decía, uno de los momentos más difíciles para un padre es el momento en que tenés que darte cuenta que tu hijo es un ser humano, que no es tu hijo, que es un ser humano. Y que, como decimos en el barrio, piró para donde piró, fue para donde fue. Vos querías que sea abogado y se te hizo músico. Y ese momento, creo que es el momento más difícil para un padre, que es entender que tiene autonomía, no es tu continuidad, es tu hijo simplemente, y tiene su propia individualidad. Y yo siempre le digo a Tani, mira Tani, a mí lo único que me preocupa es ser feliz. Sé feliz como puedas. La búsqueda de la felicidad, decía Aristóteles, era el sentido de la vida. Y la verdad es que es eso. Todos nosotros buscamos la felicidad. Vos sos feliz haciendo periodismo, haciendo cine, sos feliz haciendo de ese modo. Otro es feliz haciendo música, otro es feliz siendo abogado, otro es feliz en soledad, otro es feliz haciendo una familia. No hay una fórmula para la felicidad. Esta pregunta me gusta porque se mete en cuestiones más personales y por ahí puede dejar un poco este semblante, este papel más diplomático de ser el presidente. Y bueno, deja ver algo del orden de cierta abertura liberal en relación a su hijo, que es una luna en Acuario, ser abierto de mente para eso, y también toda esta cuestión filosófica que mete en relación a la felicidad. Lo que le importa es que sea feliz, ahí de vuelta lo sagitariano. Y cuando nombra el momento en el que para él es el más difícil, que el momento más difícil es cuando comprendes que tu hijo es un ser humano y no una extensión tuya. Es una cosa terrible de decirla, pero me refiere a la casa 5 en Cáncer, donde algo como de su emanación creativa, que fue su hijo, digamos, por decirlo de alguna manera, lo vivió con esta cualidad canceriana más simbiótica, y cuando aparece el momento de comprender que son personas separadas, sujetos diferentes, por ahí aparece una necesidad más de algo, de que ponga en juego esa cuestión liberal de la que tanto habla. Sí, yo igual no sé cómo es su relación con su hijo, pero en lo que escucho igual fallidos grandes en el sentido de, bueno, ubicar de vuelta el problema en la sexualidad o en la preocupación de la felicidad del hijo. Y además lo sigue llamando él. Bueno, no sé, tal vez el hijo le dijo, mira, no me importa si es más él, ella, lo que sea. Pero me llamó mucho la atención que él comenta un momento en donde el hijo viene cancerianamente, eso lo pienso así, viene cancerianamente a plantarle una conversación, a poner en juego todo su aire, de hablar de algo más íntimo, como bueno, lo que Alberto ubica como problemas de sexualidad, que hay que ver si el hijo lo ubicó así también o no sé. Y él le dijo, bueno, no sé, háblame de la facultad. Y él lo dice como de que, bueno, el hijo es autónomo, entonces no es un tema suyo. Pero yo veo ahí toda una cuestión que más que sensible de pisciano, lo veo algo más negador de lo jupitariano y sagitariano. Yo insisto, no tengo idea cómo es su relación con su hijo, qué le pasa a él, pero escucho lo que dice
y que ubique problema en la sexualidad o que él mismo afirme que fue como no es un tema mío y hizo un cambiar de tema, me hace pensar en algo más sagitariano que pierde esa sensibilidad, digamos, como que el hijo vino más canceriano y él le pareció toda una cuestión más dogmática, que encima habla de la facultad, bueno, decime lo que me importa, viste, hablame de la facultad. Fue medio así, esa fue mi escucha y mi interpretación de lo que él está diciendo. Yo realmente no sé cómo es su relación con su hijo, pero me llamó la atención, realmente, porque fue muy poco pisciano, muy poco sensible. Cuando fue, ¿se enteró por los medios o se lo llamó y le dijo que iba a tomar esa decisión con el DNI? Él alguna vez ya me lo había dicho. Tani es alguien que es, por naturaleza, un gran revolucionario a su modo. O sea, es un gran irreverente. A mí eso me gusta, debo confesarlo. Y él ya me había dicho que él creía que no, que el modelo modelo binario no era un modelo razonable. Y cuando hicimos el acto donde anunciamos el decreto, me llamó y me dijo que le parecía formidable lo que había hecho. Y después me contó que había hecho el trámite. Y le dije, bueno, espléndido. Le digo, me alegra, y ahí empezó otra vez a explicarme el porqué, qué sé yo, todo por WhatsApp fue. Y le contesté y le dije, hijo, sé feliz como vos puedas. Eso es lo único que me importa. Hay una anécdota con el parto de él. Sí, ahora sí. ¿Cómo fue esa anécdota? Eso demuestra porque fui abogado, ¿no? Ocurrió que la mamá de Tani, Marcela, empezó con contracciones sobre la medianoche del día 15. Tani nació el 16 de diciembre. Hasta que llegó la hora de que a las 6 de la mañana dijeron, bueno, hay que llevarla a la sala de parto. Y yo la estaba acompañando. Yo aclaro que yo veo una gota de sangre y la paso muy mal, No soy un tipo preparado para eso. Pero lo cierto fue que vino una enfermera, medio sargentona, y me dice, bueno, vamos a llevar a la mamá a la sala de partos. Usted viene, ¿no? No, dije yo, no lo tenía previsto. ¿Cómo que no va a venir? ¿La va a dejar sola? Me dijo. Y bueno, que no. Y me tiró así, tac, una suerte de mameluco celeste, me disfrazó de pitufo, me hizo poner una cofia, unas cosas celeste y me llevó de prepo al parto. Y la verdad es que creo que el obstetra, un doctor que se llamaba Martínez, me acuerdo, me vio entrar, creo que el tipo se dio cuenta que lo mío no era eso, y me hizo parar atrás del respaldo de la cama. O sea, yo estaba en el respaldo, Marcela tenía la cabeza acá y sus piernas apuntando para allá. Y vi que el obstetra por ahí empezó a hurguetear, y de repente hizo así, y vi que tenía las manos llenas de sangre, fue lo último que recuerdo. Caí redondo desmayado. Entonces, me despertaron ahí, me sacaron, escuchaba a los tetras gritar, ¿para qué hacer entrar a los padres si no están para esto? Y me sacaron, y de repente sale, yo ya me repuse, recuperé, sale una enfermera y dice, venga, que ya está saliendo. Y cuando entro lo veo, que están a Tani colgando de las patas con la cabeza para abajo, todo morado, lo pusieron en una mesada de acero inoxidable, le metieron una manguerita para absorberle no sé qué cosa, y ahí dije, no, me voy porque me desmayo de vuelta. Y ahí me fui, y estuve media hora hasta que tuvo color y estuvo todo bien, y ahí volví y ya lo disfruté. Pienso en esta anécdota que cuenta que estaría bueno ver después la carta del hijo, porque no sé si es así, pero lo que dice del bebé que lo sacan así medio a lo bruto, lo ponen en una camilla medio fría, y como todo medio así sin cuidado. Me hace pensar en una luna en Capricornio, que es como, bueno, todo un poco descuidado, al menos desde el parto. Y también pensaba en que el hijo es, si no me equivoco, es Sol en Sagitario. Mucho de lo que él mismo, en su misma energía, digo, de Alberto, ¿no? Como que ahí también deben tener ciertos encuentros desde los saberes. De hecho, creo que en un momento él dijo que el hijo... un revolucionario por naturaleza. Es un revolucionario por naturaleza, y bueno, ahí o se encuentran, no sé si para pelearse o para amar, tipo, la conversación más dogmática de dos sagitarianos potenciados. Y ahí imagino que debe tener algo de Acuario también el hijo por lo revolucionario, y si él dice, tengo que confesar que es algo que me gusta, debe ser en un lugar en donde se genera cierta identificación padre-hijo. Estoy tratando de pensar qué pito toca acá la cuestión de la sangre y eso. Sí, yo también. Y pienso en que Plutón, ponele, que sería por ahí el que soporta las situaciones más extremas, lo tiene cerca del descendente, entonces por ahí puede ser que no lo viva tan integrado, lo viva más proyectado, que Marte lo tiene en un signo de aire, o sea que tienes por ahí más viscerales, más agua y fuego, ahí no las toca tanto desde ese lado. Y que la luna en Acuario es medio aséptica, su emocionalidad es casi como de rechazo a lo burdo del cuerpo, ¿viste? Como una cosa medio de que a mí déjame en el mundo de las ideas, no me hagas ver sangre porque no me hace sentir cómodo.
Sí, me llama mucho la atención igual porque él tiene un Venus en Tauro y opuesto a un Neptuno en Escorpio. Digo, bueno, puede ser que tenga sentido. Ahí digo, bueno, tal vez se pone más taurino y todo lo que es más escorpiano, tal vez le viene medio de prepo. Pero a la vez digo, si antes dijimos que se nota que tiene cierta conciencia de lo escorpiano, ¿qué onda que no? Que todo lo que es como decís vos, más del cuerpo, más fluidos y una cuestión más orgánica, parece que como que incluso le da asco, ¿no? Como no estoy preparado para eso, ni lo nombra, ¿no? Como eso, esa cosa ya, lejos. Me llama mucha atención porque, qué sé yo, tal vez me equivoco, pero yo digo, bueno, Venus en Tauro, tal vez tiene más conciencia de lo orgánico, de la materia y de los procesos y de las cuestiones reales de la vida, un cuerpo que tiene sangre, o sea, fin, no hay mucho más. Que eso es bien escorpiano, no taurino. Bueno, habría que ver, tal vez en esa oposición pasa algo como, bueno, tal vez más de rechazo que le venga de prepo, o tal vez no sé. O sea, ahí está medio ahora, como que no sabemos de dónde sale bien esa información, pero es interesante, es llamativa. Hablamos de usted como padre, digo, de sus padres, sí, habla poco, no habla tanto. No hablo mucho, ¿eh? Sí, lo que le quería preguntar, y en verdad es de su padre biológico, de él no habla tanto, ¿no? Pero porque prácticamente no conviví con él, no tengo recuerdos de él. Okay. No es ni amor ni desamor, es que no tengo recuerdos de él. Mamá se separó cuando yo tendría 3, 4 años y rápidamente rehizo su vida con Carlos, que fui con quien yo me crié, a quien siempre llamé papá, y además la relación de mamá con mi papá biológico evidentemente terminó mal, y la verdad que yo me crié con Carlos, por eso hablo de Carlos. Okay. El cariño, el amor, la educación la recibí de Carlos. ¿Le hubiera gustado que lo viera un presidente? Carlos sí. Yo, ¿no? Mamá tampoco, sí me hubiera gustado. Igual yo creo que les di algunos dolores de cabeza, porque en mi época de rockero no les gustó mucho, en mi época de militante no les gustó mucho, pero tuve una ventaja, yo siempre digo lo mismo, que fue ser el hijo del medio. El hijo del medio tiene una cualidad, una suerte, no sé si una cualidad. Al hijo mayor le exigen mucho, y al hijo menor le conceden todo. Y al hijo del medio no le prestan atención. Entonces uno puede vivir más libremente. Y así fue mi vida. Tuve grandes padres, mi madre fue una mujer extraordinaria. Y Carlos papá fue un tipo maravilloso. En esta cuestión que habla de su infancia y de sus padres, cuando menciona lo del hijo del medio, diciendo que tuvo cierta libertad, me hace pensar en esa luna en Acuario como figura materna importante, pero tal vez con no tanta continuidad en la atención y en el afecto, por eso esta interpretación de que lo vivió con más libertad, digamos. Sí, claro, porque una luna en Acuario habla de la función materna, de lo maternal, de cómo aprendemos a afectivizar, y claramente habla de la infancia. Y si él nombra, bueno, esta cuestión de la libertad, y sí, o sea, Acuario básicamente es igual libertad. Por una cuestión de que es muy probable que en su infancia el contacto con lo materno y, como él dice, con el paterno también, bueno, al menos desde lo biológico, bueno, no fue continuo, no es una infancia o un registro del afecto muy apegado, más contenido. Bueno, es una cuestión más, lo que dice él, más libre, ¿no? Como que en los padres, o más bien el hijo, en este caso él, registra de los padres una cuestión de, bueno, que le dan espacio, que le dan mucho espacio, mucho movimiento. Entonces él registra eso, y después es eso lo que él afectiviza y lo que él enseña también y transmite, bueno, a sus hijos, ¿no? Y a todo, porque cuando hablamos de afecto y de afectivizar, afectivizamos todas las personas, no es como que solamente la parte vincular con alguien. El trabajo, el día a día, bueno, las maneras desde donde pensamos muchas veces lo emocional tiene que ver con lo lunar. Entonces es una parte muy clave y muy importante que él haya hecho esa palabra justo para una luna en Acuario. Y también que haya mencionado los dolores de cabeza que le daba a la madre en su época de rockero y de militante. Ahí bien la vertiente sagitariana, acuariana presente, esta cosa medio rebelde que también él decía que le gusta ver en su hijo, que decíamos que se identifica en eso. Revolucionario, claro. ¿Le hubiera gustado en algún momento particular que estuviera? Siempre los extraño. Siempre recuerdo las enseñanzas de mamá, de papá. Papá fue juez de la Cámara del Crimen, de la Nacional, Justicia Nacional Criminal. Y yo siempre digo lo mismo. A él lo dejaron cesante los militares, después de 40 años de tribunales. Lo dejaron cesante en agosto de 1976. Y él eso lo vivió de un modo muy traumático, porque era un juez dedicado a eso. Nosotros vivíamos en una casa que alquilábamos en el Pidio González y Terrada, a 8 cuadras de Argentino Juniors, eso explica todo. Y teníamos, el auto que tenía mi papá era un Cadillac modelo 49.
Y con esa ejemplaridad de honestidad yo crecí. Esta cuestión que menciona sobre su padre, de que era juez y que fue un ejemplo de honestidad para él, con el cual Alberto creció, me remite directamente a la casa 10 en Sagitario, con Júpiter ahí, y a este eje 4-10 que se le suele asociar a uno a la madre y al otro el padre, de forma intercambiable, que aquí claramente el padre en este caso sería la casa 10, con esa vertiente de la justicia sagitariana y de la honestidad. Bien. Uno de los males de esta época es que los jóvenes sufren mucho de la ansiedad. Y lo nombró al principio como que la sufre. ¿Están así o es una cuestión de los nervios de todo el trabajo que tiene? No, pero ahora, no, ya, yo no padezco ansiedad. A ver, todos padecemos ansiedad, eso está claro. Pero no la padezco psicológicamente, no es que me siento encerrado y me pongo mal. No, el problema es que algunos están ansiosos y fuman. Otros están ansiosos y corren. Yo estoy ansioso y como dulces. Okay. A eso me refería. Ese Venus en Tauro se puede ver, ¿no? Sí, y Júpiter también se suele asociar algo del gusto por lo dulce. Por ahí que Júpiter sea importante en la carta. Como bueno, los dos benéficos, Venus y Júpiter se suelen asociar con lo dulce y los dos están domiciliados ahí. Se salga. Es muy difícil que me saques de quicio, te lo aviso. Es muy difícil. Pero sin embargo dicen que se enoja mucho. No, soy espontáneo, soy muy espontáneo. Cuando digo que no me gusta, te lo digo. Y a veces te lo digo brutalmente. Pero siempre te lo digo brutalmente, pero con respeto, y a los 5 minutos terminó el episodio. O sea, no soy un tipo resentido, no me quedo enganchado en esos debates. Ahora sí, claro, que aparece en un diario que yo tengo negocio con un tipo que viene un par de veces a Olivos acompañando a alguien que trabaja con Fabiola, y sí, reacciona mal, claro que reacciona mal. Ahí con esa cuestión de la brutalidad que dice que te lo digo brutalmente, pero con respeto, y después al rato se pasa, cosa bien de Aries, de te lo sacudo todo en la cara de un bombazo, y después al rato ya se me pasó. Al otro tal vez no, viste, al otro tal vez quedó del orto, quedó del culo. Sí, pero bueno, hace mucho énfasis en esto de lo bueno, siempre con respeto, viste, ese Venus con Saturno mesurado, pero con la brutalidad de Aries. Bueno, y Marte cuadratura a Mercurio también, por si faltaba algún factor más. Sí, y Marte en casa 4, ¿no? Que es como una luna en Aries también. Y la deuda es el tema que más me preocupa, porque lo que Macri hizo con el Fondo Monetario es incomprensible e imperdonable. Yo te voy a dar un dato para que todos tengamos en cuenta. La pandemia fue la peor tragedia que vivió el mundo en los últimos años. Yo creo que sí, ¿no? Sí. El Fondo Monetario destinó para socorrer a todo el mundo, después de la tragedia, 50.000 millones de dólares. Y a Macri le prestó 57.000 millones cuando la Argentina estaba en default. No más preguntas para mí. Está todo dicho. Eso lo hizo Macri. Pero además se comprometió a pagarlo en plazos tan exiguos que si yo tuviera que cumplir con lo que Macri propuso, el año que viene tengo que pagar como 18.000 millones de dólares, si no me equivoco. A eso se comprometió. Y a mí lo que más me preocupa es que la oposición en vez de venir y decirme, mira, hicimos este lío, te queremos ayudar, a ver, ¿por qué no vamos por este lado y te ayudamos a arreglar la negociación? Vienen y me explican cómo tengo que hacerlo. Y es muy asombroso, porque lo que yo no voy a hacer con el fondo es lo que ellos hicieron. Yo no quiero que la Argentina se enamore del fondo, porque el fondo es un problema para la Argentina. Es un condicionante para el crecimiento. No quiero que nadie se enamore del fondo. Ahora, nos han puesto un condicionante para nuestro futuro que se llama Fondo Monetario Internacional. Y yo tengo que ver cómo ese condicionante no nos condiciona. Y eso es una negociación muy difícil, muy compleja. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos proponiendo? Nosotros no estamos proponiendo no pagarle al fondo, porque el fondo entregó ese dinero. En Argentina, Macri dijo que se dilapide ese dinero, pero el dinero lo entregó. Lo que nosotros estamos diciendo es, dame tiempo y condiciones para pagarte. No pretendas que te pague, te lo dijo Macri, porque vos sabías, fondo, que nunca te íbamos a poder pagar. Yo la última vez que estuve con Cristalina, que la vi en Italia, yo le dije, le hago una pregunta, si yo voy al banco y le pido al banco que me preste 10 millones de dólares, y el banco me dice, bueno, ¿y vos qué bienes tenés para avalar los 10 millones de dólares que me pedís? Y yo digo, bueno, tengo un auto modelo 2010. Si me prestan 10 millones de dólares es el problema del banco, no soy yo. Esto es lo que pasó con el fondo. Si le prestaron a Macri 57.000 millones de dólares, 7.000 millones más de lo que destinan para socorrer al mundo después de la pandemia, cuando la Argentina estaba en default, el problema es el banco. Entonces, bueno, ya está, lo hicieron. Le prestaron la plata a un irresponsable y la malgastó. Listo. Y nosotros tenemos que hacernos cargo. Bueno, pero que no sea a costa de los argentinos. Ya los argentinos pagaron mucho por todo eso. Y cuando yo me pongo firme y digo tenemos que discutir estas cosas, me dicen que me voy del mundo. Que soy Venezuela, que soy chavista.
Yo sé que una firma mía condiciona generaciones de argentinos. Y yo no los voy a condenar a los argentinos a vivir mal. Ya hemos vivido mal mucho tiempo. ¡Campeón! Tiene claramente una postura, una posición muy clara y se le nota el fuego de Aries y de Sagitario que le sube cuando empieza a hablar de todo esto y se empieza a ubicar con todo ese ímpetu fogoso en cuál es su posición y tiene unos principios muy claros y lo sostiene en lo que dice. Al menos en el semblante, en la imagen que da, es de alguien que tiene muy claro cuáles son sus ideales, sus principios y con quienes no acuerda y qué idea tiene de cuál es la dirección a tomar al respecto de eso y qué no va a hacer. Después, bueno, no tengo acceso a lo que realmente haga o no haga, pero al menos esa es la imagen que percibo que es la... Sí, y sumando a eso, me hace pensar en la luna opuesta a Urano, que no sé muy bien cómo sería exactamente, pero sí pienso en ciertos arranques uranianos, leoninos, que de alguien que tiene una postura muy clara, ¿no? De alguien que se ubica como centro. Tal vez no es todo el tiempo, pero son sí estos momentos, como decís vos, Juan, de arianos que arrancan fuerte y bueno, y también de repente se juega ahí un poco lo lunar, uraniano en Leo y todo hace una conjunción de alguien que tomó una posición y es muy clara. Se nota ese Júpiter-Mercurio que tiene y ese Mercurio-Saturno también y ese Mercurio-Marte, o sea, lindos aspectos tiene ese Mercurio y en conjunción con el Sol, o sea, la verdad que tiene con qué para ocupar el lugar de presidente. Después puede ser mejor o peor, pero al menos en la labia o hablando, sí. Está bueno lo que hace. Sí, tiene un par de talentos para hablar, para expresarse y los capitaliza bien. De Venezuela. Sí. ¿Cómo ve todo el movimiento regional de Venezuela, Cuba? Yo creo que los años de Trump fueron muy negativos para América Latina. Y creo que hubo una serie de gobiernos al que se asociaron a Trump, Macri entre ellos, que hicieron un enorme daño a la región. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ponernos los pantalones largos como latinoamericanos y resolver los problemas nosotros. El problema no es la ideología de los presidentes, es que en algún momento América Latina pasó a responder a otros intereses que no eran los propios. Y así nos fueron disociando. En esa realidad, fundamentalmente en el caso de Venezuela, en el caso cubano, hay que tener en cuenta que Estados Unidos aplicó un bloqueo que es absolutamente inhumano. Un bloqueo de por sí es algo inhumano. Porque un bloqueo no lastima a un gobierno, lastima a gente. Ahora, un bloqueo en pandemia es horrible. Esto no lo estoy diciendo en el programa Caja Negra, lo dije en las 2 reuniones del G20. Y en las 2 reuniones del G20 pedí terminar con los bloqueos. Porque no es posible que en el medio de una pandemia haya pueblos que no puedan acceder a los insumos que necesitan para atender la salud de su gente. No es posible. Eso es éticamente imperdonable. Yo digo estas cosas, a los 10 minutos me convierten en marxista-leninista, pero yo la verdad lo que estoy diciendo es algo muy, muy humanista. Hago abstracción de cualquier ideología. Yo he cuestionado, cuando en su momento hubo cuestionamientos por los derechos humanos en Venezuela, lo he cuestionado. Ahora, eso no quita que Venezuela tenga que quedar aislada del mundo en medio de una pandemia. Eso es imperdonable. Ahora sí voy a la caja. Primero esto, no sé si la conoce. Sí, bueno, la conoce. Después esta imagen, que también la conoce. Oh, sí, muy querida. Esta imagen. Está muy bien. Veo que sos peronista, tenés la foto de todos los compañeros. Ah, y don Raúl. Nada, le voy a dejar esto acá. Sí. Si me tuviera que ordenar para usted en orden de importancia, ¿quién aprecia más? No puedo dar. No, yo, por ejemplo, te diría, en lo personal, Cristina es muy importante para mí. Cristina tiene algo que ver con algo humano. Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido. Y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Néstor. Y eso para mí fue un dolor incalculable, te garantizo. Yo creo que gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho. Y entonces yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Entonces ella tiene para mí, humanamente, en mi presente un lugar preponderante, no puedo negarlo. Con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner. Ella confió en mí y yo confío en ella. Hay otra más que le quiero mostrar. Perdón. Sí. Pero quiero decir que Néstor es para mí alguien imprescindible en mi memoria, ¿eh? Imprescindible. Yo aprendí con él. Él también confió en mí y yo confié en él cuando nadie confiaba. O muy pocos confiaban, no voy a ponerme en exclusividad. Y es alguien muy querido por mí. Y cuando hablo de él y sé que no está, como que tengo que tomar un poco de aire para no quebrarme. Lo quiero entrañablemente. Alfonsín fue alguien a quien yo valoré mucho porque lo vi trabajar, trabajé en su gobierno.
Y fue un hombre de bien, fue un hombre muy honesto, fue un hombre de bien. Le tocó un mal tiempo y terminó su gobierno de un modo difícil, pero él, después de la dictadura, puso en marcha la institucionalidad argentina que hasta hoy existe. Y Perón es el causante de todo. Es el que yo no lo conocía, Perón, no lo conocí. Pero es el causante de todo, ¿no? Fue un hombre que hizo una revolución en la sociedad argentina. Me gusta que le hayan llevado así las imágenes de referentes como para que él se movilice, él siendo hoy un referente, y cómo expresa esta cuestión de, bueno, no le voy a poner una jerarquía en orden de importancia, te voy a hablar de la particularidad de cada uno, esta cosa más acuariana por ahí, y también rescatar mucho, lo ha mencionado mucho en la entrevista también, valorizar el factor humano en las personas y en los procesos también, cuando hablaba de Venezuela también y de él mismo en un par de ocasiones, valorando eso, la cuestión de los valores humanos, y también eso muy acuariano y muy sagitariano, la cuestión de los referentes políticos, como la inspiración en referentes políticos. Creo que uno de los memes más famosos de esta época. ¿Qué dice? Sí, sí, es que nos pasó de todo, sí. Nos pasó de todo. ¿Qué pasó ahora? Sí. Es que nos pasó de todo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo esa expresión? Creo que, honestamente, me sentí muy mal cuando se mató Mario Meoni. Dije, no puede ser. Además, se me mató Mario Meoni. Dije, yo no puedo creerlo. Me acuerdo que lo llamé a Massa y me puse a llorar y decía, ¿qué más nos va a pasar? No, fue un momento de mucha impotencia. Pero también lo sentí cuando fue el terremoto de San Juan, cuando se quemaba los bosques de la comarca andina en Chubut. No, nos ha pasado de todo, de verdad nos ha pasado. ¿Qué más nos va a pasar? Pero bueno, escribí una canción que, en tiempos de pandemia, que alguna vez la grabaré, yo la grabo para mí nomás, pero que dice, bueno, hay que seguir cantando. ¿La va a cantar? La canto, acá no, pero la canto. ¿Alguna partidita de la letra? No, me acuerdo del estribillo que termina, que dice eso. Si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto, el secreto de esta vida es ir cantando. Claro, él toca la guitarra y canta, es ascendente en Piscis, tiene que por algún lado expresarse. Y recién cuando mencionaba los momentos de conmoción, con el terremoto, con el incendio, con el fallecimiento de Meoni, se notó que en un momento se conmocionó. Claramente tiene un costado sensible que detrás de toda esa cuestión más, claro, como ortodoxa, dogmática, más diplomática o hasta incluso más explosiva en su expresión cuando habla de sus propios ideales, más revolucionaria también, como tiene varios costados. Apareció ahí la cuestión pisciana más sensible. ¿Hay un momento que lo convierte en Alberto Fernández que soy? Mira, yo siempre digo que yo soy el producto de muchas cosas, no soy el producto de una cosa. Yo creo que sí, el Alberto Fernández presidente hay un momento. El miércoles Cristina me llamó, me dijo que tiene urgencia de hablar conmigo, echó a todos del living de su casa, se sentó frente a mí y me dijo, vos tenés que ser el candidato a presidente. Me dio una explicación racional de por qué tenía que ser yo. Me dio una explicación del momento político para terminar diciendo el candidato tenés que ser vos. Y me acuerdo perfectamente de eso. Del momento, de la condición de presidente hay un momento determinante que es ese. No olvido nunca esa charla. Ni los 3 días posteriores hasta que el sábado ella dijo lo que dijo. Ahora, Alberto Fernández no es el presidente, es Alberto Fernández. Y yo contra eso tengo una pelea permanente. Yo quiero ser Alberto Fernández. No quiero ser el presidente, quiero ser Alberto Fernández. Por eso atiendo a todos, por eso me escriben y atiendo a todos. Y mi teléfono está muy difundido. Lo tengo desde el año 1994, el mismo, lo tiene toda la Argentina. Y a mí el que me escribe lo atiendo. Y me dicen, es una locura lo que hace. Pero yo no quiero dejar de ser ese Alberto Fernández. Ese Alberto Fernández es el resultado de muchas cosas. Es el resultado de los padres que tuvo. Es el resultado de la militancia juvenil. Es el resultado de los Beatles, de Bob Dylan, de Walt Whitman, de Van Baes, de Lito Nevia, de Spinetta, de Manal, de Morris. Es el resultado de la dictadura. Es el resultado de su amor por el derecho. Es el resultado de su amor por enseñar el derecho. Alberto Fernández es el resultado de muchas cosas. A veces pienso, cuando me dicen, ¿por qué sos peronista? Yo no puedo decir soy peronista porque viví los años del mejor Perón, porque no los viví. Pero sí creo que yo soy un conjunto de cosas. Yo pienso como pienso, no porque leí la comunidad organizada. Pienso como pienso por todo lo que se me metió en la cabeza a lo largo de la vida. Y además tengo un compromiso anímico con reivindicar las cosas en las que creo. Con despotricar contra la sociedad de consumo, con despotricar contra la desigualdad, por despotricar por la falta de justicia. Y no quiero dejar de ser eso. Y quiero seguir siendo eso. Por eso, cuando me preguntás cuál es el momento culminante que hizo este Alberto Fernández, es el resultado de una vida que la vivió con mucha libertad, con muchas convicciones. En todo el pasaje que hizo ahí recién que compone a Alberto Fernández, me parece que es una síntesis buenísima de todo lo que veníamos hablando, de todo lo que lo ha definido cuando habla de la crianza de sus padres, con la libertad que vivió, la luna en Acuario, más el referente de su padre con la justicia en esa casa 10 en Sagitario, su padre juez,
la música revolucionaria, el ascendente Piscis y la luna en Acuario, su amor por el derecho y por enseñar el derecho, también de vuelta a la casa 10 de Sagitario con Mercurio y Júpiter en aspecto. Fue muy bueno, hizo todo un recuento muy completo de varias cosas de las que ya habíamos hablado. Está bueno como síntesis y veo muy claramente dónde esa fuerza se concentra más bien jupiteriana y con esa luna en Acuario, jupiteriana en cuanto a lo pisciano y a lo sagitariano, y esa luna en Acuario también muy presente con lo revolucionario y con lo humano y con esta cuestión de despotricar contra la sociedad de consumo, muy claros sus ideales. Sí, a mí me parece una buena manera de concluir también. Y sí, con lo que, o sea, sumando lo que vos decís, hago un hincapié en el ascendente en Piscis, que bueno, el resultado de muchas cosas, ¿no? Como que es, y aparte Alberto Fernández dice como si no fuese él, ¿no? Como el tercero. Que bueno, es medio lo que se venía viendo y escuchando en la entrevista, como que, bueno, habla en tercera persona o habla del plural, como muy poca presencia en su habla al menos, de su particularidad, queda muy en evidencia su energía y creo que es un buen punto para concluir y creo que lo ha sintetizado él muy bien, digamos, no hace falta que nosotros agreguemos algo más. Bueno, voy a hacer un pequeño saludito, muchas gracias a quienes recorren este video, ojalá les haya gustado y les haya aportado algo. Sí, muchas gracias a todos, yo también saludo y si tienen aportes, algo para recomendar, bueno, obviamente tienen la oportunidad de hacerlo en los comentarios. Entendemos también que son videos muy largos, pero que consideramos que son necesarios a veces ese tiempo de escucha y de desarrollo y de traducción. Así que, bueno, de todas maneras, si aportan algo de eso, obviamente lo vamos a considerar. Gracias.